El templo de San Agustín, justo detrás de la casa de Nariño, edificada en piedra tallada y declarada Monumento Nacional, se encuentra en la esquina de la carrera séptima con calle 7, en el centro histórico de Bogotá, rodeado por una serie de edificios históricos y emblemáticos como el Palacio de Nariño, el Museo del Oro y la Casa de la Moneda. Los maestros mayores de la construcción fueron sucesivamente Bartolomé y José de la Cruz, el albañil Lorenzo Rodríguez, los canteros Miguel Miranda, Antonio Maldonado, Antonio de la Cruz, Diego Martínez y Luis Lugo. Los carpinteros, autores de las armaduras de la cubierta y algunos de los retablos, fueron Juan Velázquez, Juan Moreno y Nicolás Rico. La silletería del coro fue realizada por Pedro de Heredia. Un agustino, el R.P. Matías Rico, es el autor del chapitel de la torre. Arquitectónicamente, el Templo de San Agustín se construyó con pocos conceptos para su época. Su arquitectura se conoce como obra de autor y es muestra de estilos decorativos en los que participaron grandes exponentes de la época como Vázquez de Arce, Caballos Los Figueroa y Lorenzo de Lugo. Yendo al origen, en 1573 llega la comunidad de agustinos, fundando su primera casa monacal en Tunja, la cual es demolida al no tener los permisos necesarios. En 1575 migran a Bogotá y les ceden una finca los padres franciscanos y los padres carmelitas, que en ese momento quedaba retirada del pueblo, y les entregan unas casas en bareque y con techo de paja. Luego comienza la construcción de una capilla hacia la nave sur del templo. Después, en 1637, se empiezan a construir templos en la zona, por lo que empieza también la construcción del Templo San Agustín. Y finalmente, en 1668, se termina la construcción del templo y se inaugura años después, cuando tiene todos sus acabados y mobiliario. El Templo de San Agustín se construyó en una Bogotá colonial, que estaba formando sus principios, su forma y su esencia. Bogotá se caracterizó por la profunda transformación de la ciudad en un centro administrativo, comercial y religioso de la Nueva Granada. Tras su fundación por Gonzalo Jiménez de Quesada, experimentó un rápido crecimiento poblacional y la consolidación de una sociedad profundamente jerarquizada, donde españoles, peninsulares y criollos ostentaban el poder, mientras indígenas, mestizos y africanos eran marginados y explotados. La religión católica era dominante, y las misas, procesiones y fiestas religiosas eran eventos muy importantes. La mayoría de la población se dedicaba a la agricultura, la artesanía y el comercio, con las mujeres desempeñando un papel crucial en la economía familiar. Las actividades de ocio más populares incluían las corridas de toros, las peleas de gallos y las tertulias en las casas de las familias adineradas. En cuanto a los hechos históricos, en Bogotá este templo ha cobrado relevancia en varios acontecimientos, pues ha presenciado episodios de evangelización, arte, expropiaciones y en alguna época sirvió de establo y dormitorio de soldados en las múltiples guerras de la ciudad. Entre lo más destacado, allí se recuerda los restos enterrados de Policarpo Salabarrieta en 1817 y la batalla de San Agustín en 1862. Entrando a la arquitectura y materialidad del templo, la fachada es estilo barroca construida en piedra tallada. En cuanto a las columnas y pilastras, son de estilo dórico y están decoradas con estrellas. El cuerpo central está compuesto por una gran ventana rectangular que cuenta con pináculos y ventanas laterales que dan iluminación al interior de la estructura de cubierta de las naves laterales. Además, el cuerpo superior está compuesto por un frontón triangular coronado por una cruz. Finalmente, en cuanto a la decoración espacial del templo, está el único artesonado en bóveda elíptica existente en la Nueva Granada sobre sus 3 naves, que posee una sencilla portada en piedra, a lo que se le podría llamar una interpretación santafereña de recursos arquitectónicos renacentistas. El templo está construido con una técnica de barro y piedra, la cual era propia de la época. Gracias a dicha técnica, la edificación ha soportado temblores y diferentes sucesos. Estructuralmente, la iglesia funciona con muros de carga, los cuales son en mampostería mixta, que incluyen piedra, ladrillo, adobe y tapia pisada, sobre los cuales se montaron armaduras de techos en la técnica usual de par y nudillo en maderas. Sus naves se levantan sobre dichos muros y rematan en arcos de medio punto, formando así unas bóvedas de cañón que distribuyen las cargas.
En cuanto a su estructura espacial, la planta es de tipo basilical con 3 naves, central, oriental y occidental, la cual tiene altares pequeños con santos de devoción. También cuenta con un crucero, siendo este la intersección de la nave central con el transepto y este el cual forma una cruz latina. Finalmente, en cuanto a formas en el interior del templo, destacamos las formas del altar mayor, que suelen ser curvilíneas y onduladas, creando un efecto dinámico y teatral. Este altar mayor del templo de San Agustín es una obra maestra del estilo barroco. Está hecho de madera tallada y dorada y presenta una rica decoración con motivos vegetales, animales y religiosos, donde en la parte superior del altar mayor suele haber un remate decorativo que puede incluir elementos como frontones curvos, escudos, ángeles o querubines. Este templo ha sido objeto de restauraciones a lo largo de los años. Por ejemplo, en 1975, la Asociación Colombiana de Promoción Artesanal inició el proceso de restauración, estableciendo un taller de artes y reparaciones en el templo, el cual funcionó hasta 2007, cuando el edificio pasó a formar parte del Sistema de Patrimonio y Museos de la Universidad Nacional de Colombia, bajo el título de Claustro San Agustín. Finalmente, desde su fundación en el siglo XVII, este templo ha sido mucho más que un lugar de culto. Ha sido testigo de la historia de Bogotá, desde los turbulentos días de la colonia hasta la agitación de la independencia. El templo de San Agustín no es solo piedra y argamasa, sino el vínculo tangible que nos conecta con nuestros ancestros y su habilidad para erigir monumentos que trascienden en el tiempo.